Hola, si estás escuchando esto, quiero que sepas algo antes de que comencemos. No estás sola. Y si lo viviste, lo que quizás todavía estás viviendo tiene nombre, tiene una explicación y sobre todo tiene salida. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Vamos a hablar de lo que pasa con una mujer por dentro cuando ha vivido violencia doméstica. No vamos a hablar de las estadísticas frías, no vamos a hablar de casos lejanos, vamos a hablar de lo que siente el cuerpo, de lo que pasa al cerebro, de las emociones que nadie en casa logra entender. Porque el golpe que deja moretón desaparece en días, pero la herida que no se ve, esa que se instala en lo más profundo de quién eres, esa puede durar años si no se trata. Y eso no es tu culpa. Esto es lo que el trauma le hace al ser humano. Mi nombre es María y a través de mi programa de Punto de Partida he acompañado a mujeres como tú, mujeres que decidieron que ya era suficiente, que merecían algo distinto, que la vida podía ser diferente. Y hoy quiero darte algo que quizás nadie te ha dado todavía, una explicación honesta, compasiva y basada en la ciencia de todo lo que he estado sintiendo, todo lo que tú has estado sintiendo también, porque aunque no lo creas, aunque yo no fui la víctima directa, mi madre se la fue. Mi madre sufrió violencia doméstica durante muchos años, tuvo 2 abortos y casi se muere. Así que créeme que te lo digo con mucha conciencia. Esto no es un episodio de consejos rápidos, esto es un espacio para que te veas reflejada, para lo que has callado por años, finalmente tenga palabras. Bienvenidos una vez más al diario de Lights Up. Lo que nadie te dice sobre el daño emocional. Cuando pensamos en violencia doméstica, la primera imagen que nos viene a la mente son los golpes, los moretones y las fracturas. Algo que se puede ver, fotografiar, documentar, y si ese daño es real o es grave. Pero existe un tipo de daño que es mucho más silencioso, mucho más profundo y en muchos casos mucho más difícil de sanar. El daño emocional. La violencia psicológica, el control constante, los insultos repetidos, el aislamiento de las personas que quieres, la humillación sistemática, los celos enfermizos disfrazados de amor, el miedo a caminar sobre cáscaras de un huevo en tu propio hogar. Todo eso va dejando una marca que no aparece en ninguna radiografía, pero que está ahí, grabada en la forma en que te ves tú misma, en cómo te relacionas con los demás y sobre todo en cómo percibes el mundo. Lo más devastador de todo es que muchas mujeres no lo reconocen como daño, porque les han dicho tantas veces que exageran, que son demasiado sensibles, que nadie más las va a aguantar. Y al final, por desgracia, lo terminan creyendo. Investigaciones publicadas en las revistas psicológicas clínica demuestran que la violencia puede generar problemas profundos de autoestima, sentimientos paralizantes de vergüenza, culpabilidad y constituye un factor de riesgo directo para el desarrollo de trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad y trastornos del sueño y abuso en sustancias. Esto no lo digo para asustarte, lo digo para que sepas que lo que sientes tiene una explicación científica. Sobre todo que no estás loca y que no eres débil, que tu cerebro y tu cuerpo respondieron exactamente como deben de responder ante una amenaza constante. ¿Cómo impacta la violencia? Lo que sientes y por qué. Quiero que hagamos un recorrido por las emociones más comunes que sientes y que sienten las mujeres que han vivido violencia doméstica. Tú, como mi madre, habéis sufrido no solamente golpes y humillaciones, pero también un dolor emocional muy importante.
quiero pedirte algo. Si te reconoces en alguna de estas palabras, no lo interpretes como debilidad, interprétalo como una evidencia de que eres humana. La primera emoción, y quizás la más constante, es el miedo. Y ella también tiene miedo, y aún lo sigue teniendo, un miedo que no desaparece aunque el peligro ya no esté presente. Tu cuerpo aprendió a vivir en alerta máxima, y ahora, aunque no sabe apagarse, de repente te sobresaltas sin razón. Por esos ciertos tonos de voz te hacen querer desaparecer. Por eso no puedes dormir más tranquila, aunque nadie esté amenazándote en ese momento. Después viene la vergüenza, una vergüenza silenciosa, destructiva, que te hace creer que lo que pasó es tu culpa, que si te hubieras portado mejor, que si hubieras sido diferente, que si hubieras dicho las cosas de otra manera, nada de esto habría pasado. Esa vergüenza te lleva a callarlo y a protegerte a ti y a quien te lastimó, a sonreír en público mientras por dentro te derrumbas. Luego aparece la culpa. La culpa, en el contexto de la violencia doméstica, es una de las mentiras más crueles que existen, porque la culpa tiene quien golpea, quien humilla y sobre todo quien controla, nunca la persona que recibe ese daño. También está la confusión, y esto es algo que pocas personas entienden desde fuera. Cuando la misma persona que te hace daño también te dice que te ama, cuando los momentos de violencia se alteran con momentos de ternura, el cerebro entra en un estado de confusión profunda. Este ciclo, que los especialistas llaman ciclo de la violencia, crea vínculos emocionales muy complejos que son muy difíciles de romper, no porque seas ingenua, porque así funciona la psicología humana ante el trauma. Dejadme deciros una cosa. Cuando mi madre sufrió violencia doméstica, era una mujer que siempre era muy segura de sí misma. Tenía sueños que nunca pudo alcanzar, porque se vio sola, maltratada, con 5 hijos. Y sabéis que, al final, tuvo que escapar de aquel marido que casi lo mata. Esto fue hace muchos años, y hoy en día, cuando ella cuenta su historia, muchas mujeres, e incluso jóvenes, se sienten identificadas con ellas. Por lo tanto, a aquellas personas que me estéis escuchando, que sufráis este tipo de maltrato, no estáis solas. Siempre hay una salida. Y finalmente, una de las emociones más dolorosas es la soledad. La sensación de que nadie puede entenderte, de que si hablas no te van a creer, de que si estás completamente sola dentro de una experiencia que te pasa demasiado para castigarla sin ayuda. Estudios recientes muestran que la violencia de pareja deteriora profundamente la identidad de la mujer víctima, afectando su autopercepción, su capacidad de tomar decisiones y sus vínculos emocionales con personas cercanas. Y ahí es cuando te das cuenta de que los golpes, las palabras, los insultos y todo el conjunto en escenario es doloroso para una mujer que vive constantemente en tensión. Lo que pasa al cerebro, la ciencia del trauma. Quiero hablarte de algo que me parece fundamental que sepas, pues lo que la violencia le hace al cerebro. No es como un dato lejano de un libro de texto, sino como una explicación real por qué sientes y lo que sientes. Cuando vivimos situaciones de amenazas constantes, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, activa un sistema de alarma que está diseñado para protegernos. La amígdala, esa pequeña estructura que procesa el miedo, entra en modo emergencia. El problema es cuando esa amenaza se repite día tras día, semana tras semana. El cerebro se queda atrapado en ese estado de alerta, como una alarma de incendios que ya no sabe cómo apagarse. Las personas que han experimentado traumas como violencia doméstica suelen tener la amígdala hiperactiva. Esa hiperactividad puede llevar a respuesta de miedo excesivo, incluso en situaciones que no representan una amenaza real. Además, el hipocampo, la estructura cerebral que nos ayuda a procesar y almacenar recuerdos de manera ordenada, también resulta afectado.
Por eso muchas mujeres sobrevivientes escriben que sus recuerdos traumáticos no se sienten como recuerdos normales, se sienten como si estuvieran pasando ahora mismo, como flashes inesperados que aparecen sin avisar, como si el tiempo no hubiera avanzado. El cerebro, después de un trauma repetitivo, empieza a generar daño en estructuras que permiten la comprensión emocional de la realidad. El hipocampo y la amígdala son los más afectados, lo que genera dificultades en memoria, atención y regulación emocional. Esto explica por qué el trastorno de estrés postraumático, conocido como TEP, es tan frecuente en las mujeres que han vivido violencia doméstica. No es no querer superar el pasado, es que el cerebro literalmente queda atrapado en la experiencia traumática y necesita ayuda especializada para procesarla y liberarse de ella. Investigaciones en neuropsiquiatría muestran que casi el 100% de las mujeres víctimas de violencia doméstica presentan algún tipo de sintomatología postraumática y alrededor del 60% desarrolla el TEP clínico. ¿Cómo se ven estas heridas con el tiempo? Una de las preguntas que más escucho es esta: ya salí de esa situación. ¿Por qué sigo sintiéndome así? Y lo entiendo. Desde fuera puede parecer que una vez que el peligro desaparece, todo debería volver a la normalidad, pero así no funciona el trauma. Sabéis, el daño emocional de la violencia doméstica no se va solo con el tiempo. A veces e incluso se vuelve más visible una vez que la persona ya está en un lugar seguro. Porque es entonces cuando tu cuerpo por fin se permite sentir todo lo que estuvo suprimiendo para sobrevivir. Con el tiempo, si no se trabaja, pueden aparecer patrones que afectan profundamente a la calidad de vida. La dificultad para confiar con otras personas, el miedo a las relaciones íntimas, la tendencia de aislarte o el extremo opuesto, buscar relaciones que repitan los mismos patrones de dolor que ya conoces, porque son los únicos que el cerebro reconoce como normales. También puede aparecer lo que los psicólogos llaman indecisión aprendida, la sensación de que no importa lo que hagas, las cosas no van a cambiar, de que no tienes poder sobre tu propia vida. Esa sensación fue adaptativa en el contexto de la violencia, cuando en efecto tenías muy poco control, pero cuando sigue presente años después, se convierte en uno de los mayores obstáculos para reconstruir tu vida. La autoestima, que es como un cimiento de toda la estructura emocional de una persona, queda profundamente dañada. Y lo más triste de esto es que muchas mujeres ni siquiera saben cuánto daño tienen, porque llevan tanto tiempo escuchando que no valen, que terminaron creyendo una verdad absoluta. A menor bienestar psicológico, mayor predisposición a la violencia de pareja, y las secuelas emocionales pueden persistir incluso años después de que esta situación de violencia haya terminado, si no se recibe una intervención especializada. Sobrevivir no es suficiente, te mereces sanar. Por lo tanto, hay algo que quiero decirte con toda honestidad. Sobrevivir es enorme. Levantarse cada mañana, seguir adelante, proteger a tus hijos si los tienes, mantener una apariencia de normalidad cuando por dentro sientes que todo se está desbordando. Eso requiere una fortaleza que muy poca gente puede imaginar. Pero sobrevivir no es suficiente, no para ti. Tú no mereces solamente sobrevivir, mereces vivir, mereces sentir paz, mereces despertarte por la mañana sin ese peso en el pecho, mereces reírte sin culpa, mereces amar y ser amada sin miedo. Y aquí viene algo que muchas veces es difícil de escuchar, pero que necesito decirte. Eso no va a llegar solo. No porque seas incapaz, mujer, ni mucho menos, sino porque el daño que describimos hoy es real, profundo
y necesita atención especializada. De la misma forma en la que una fractura necesita un médico, el trauma emocional necesita una persona entrenada para acompañarte en este proceso. Esto no es debilidad, ¿no? Porque pides ayuda y es lo que necesitas. Es el acto más valiente que puedes hacer, reconocer que lo que viviste fue demasiado para cargarlo sola y decidir que a partir de ahora va a haber alguien de tu lado. Cómo la terapia lo cambia todo. Voy a hablarte de algo que me entusiasma profundamente, porque lo he visto funcionar. La terapia especializada en traumas puede liberarte, puede reorganizar la forma en que tu cerebro procesa lo que viviste. Una de las herramientas más poderosas que existen hoy es la terapia EMDR, que trabaja directamente con los recuerdos traumáticos a través de movimientos oculares bilaterales. Lo que hace es ayudar al cerebro a procesar esas memorias que quedaron atascadas para que dejen de sentirse como una amenaza presente y puedan integrarse como algo que pasó, pero que ya no te domina. También existe la terapia cognitiva conductual, que trabaja con los pensamientos distorsionados que el trauma instala, como yo tuve la culpa, no sirvo de nada o nadie me va a creer, porque esos pensamientos son lo que no es verdad, son el residuo de lo que alguien te dijo para mantenerte bajo el control de esta persona, y con el trabajo terapéutico adecuado pueden transformarse, créeme. Está la terapia de exposición, que te ayuda a enfrentar graduadamente los recuerdos y situaciones que ahora evitas para que tu sistema nervioso aprenda que ya no representan un peligro real. Y algo que me parece fundamental, el trabajo de la autoestima y la reconstrucción de la identidad, porque cuando alguien pasa años diciéndote quién eres y qué vales, parte del proceso terapéutico es redescubrirte, reencontrarte con la mujer que siempre fuiste debajo de todo ese daño. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia doméstica valoran profundamente el apoyo psicológico recibido y lo destacan como un elemento más relevante y transformador en su proceso de recuperación. El cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, la capacidad de reorganizarse y crear nuevas conexiones. Eso significa que sanar no es solo posible en teoría, es una realidad que ocurre con un acompañamiento adecuado todos los días. Punto de partida. Tu primer paso hacia una vida diferente. Todo lo que hemos hablado hoy me lleva a querer compartir algo contigo, porque sé escuchar todo lo que puede traer claridad, pero también puede traer esa pregunta incómoda: ¿y ahora qué hago con todo esto? Por eso existe punto de partida, no como un nombre bonito, sino como lo que literalmente representa. El primer paso, el momento en el que decides que tu historia no tiene que terminar donde alguien más quiso dejarla. En punto de partida trabajo con mujeres que han vivido violencia doméstica desde un enfoque integral, cómo combina la terapia individual, el trabajo en trauma y la reconstrucción de la autoestima, el acompañamiento en cada etapa del proceso. Porque sanar no es lineal, nadie debería hacerlo sola. No tienes que tenerlo todo claro para empezar. No tienes que estar lista, no tienes que haber superado nada, solo tienes que dar el primer paso y desde ahí construimos juntas. Si hoy este episodio resonó contigo mientras escuchabas y te vistes reflejada en alguna de estas palabras, eso ya es algo importante. Eso es reconocimiento y el reconocimiento siempre es el comienzo. Antes de cerrar este episodio, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho recientemente. Lo que viviste no define quién eres, y lo que eres es mucho más grande, mucho más poderoso y sobre todo mucho más valioso de lo que te hicieron creer. El daño emocional es real, el trauma es real, y también lo es la recuperación. Tómate tiempo, el tiempo que necesites realmente para procesar todo lo que has escuchado hoy. Si necesitas volver a escuchar este episodio, por favor, hazlo. Si necesitas pausarlo o simplemente respirar, también. Este es tu espacio. Y si sientes que estás lista para dar un paso más,
Recuerda que punto de partida está ahí, porque mereces una vida donde el miedo no tenga la última palabra. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar y gracias por elegirte. Cuídate, ámate y quiérete y respétate incondicionalmente. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.